proyecto de reforma previsional trae nuevamente diferencias entre la coalición gobernante y Juntos por el Cambio, que se opone al proyecto como está instaurado y realmente da la sensación de que va a ser la dinámica de funcionamiento entre los dos sectores políticos, de todo el tiempo estar confrontando de un lado y del otro de la vereda sin poder tener consenso, ese consenso tan importante del que todos después hablan, pero que no se ve en concreto. La pregunta es si cuesta tanto ponerse de acuerdo, si cuesta tanto tener una agenda en común y principalmente en un contexto de la visita del Fondo Monetario Internacional, que dentro de las políticas que en general siempre tiene para negociar, pide también el acuerdo, el consenso entre todos los arcos políticos que tenga cada uno de los países. Por otro tema, sigue vigente la vacuna, esa esperanza para el fin de la pandemia en nuestro país y también en el mundo. La pregunta es si ese entusiasmo que está teniendo la llegada de la vacuna no hace que algunos se relajen y realmente no tengamos algún tipo de peligro de rebrote de coronavirus en el país. Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar principalmente este proyecto de reforma previsional que está mandando el oficialismo al Congreso. Y para eso vamos a arrancar desde el inicio. Vamos a hacer un trazado histórico con Nicolás Luca. Nico. Acá el nerd de la mesa. Bueno, en un origen en Argentina el sistema era de capitalización, ¿sí? Cada gremio tenía su propia caja y uno aportaba para su jubilación futura. De hecho, se creó la caja de ahorro y seguros porque mucha gente no llegaba a jubilarse, la quedaba en el camino, se rompía, se cortaba un brazo, amputaciones. La seguridad del trabajo antes no era el fuerte de la industria argentina. En el 54, durante el segundo gobierno de Perón, en plena crisis económica, para garantizar las jubilaciones de las cajas que ya estaban totalmente deficitarias, Perón crea el sistema de reparto. Durante el gobierno de Frondizi, el presidente busca una forma de acercar el sistema de reparto y recomponer las jubilaciones llevándolo a un 82% móvil. Obviamente comenzó el eterno problema de la Argentina, que es la desfinanciación. No había forma de financiar el 82% móvil para todos los trabajadores, más los seguros y pensiones por accidentes de trabajo. Así se mantuvo entre idas y vueltas, cada uno buscaba una fórmula, volver un poquito a la capitalización, volver un poquito al reparto. Ajá. Y todo se trababa. Hubo algo ahí con Credit Herbacena también en el medio, hasta que llega en el año 94 la reforma de la presidencia de Carlos Menem, que en el Congreso se aprueba la famosa ley de Administración Federal de Jubilaciones y Pensiones y aseguradoras de riesgos del trabajo. Son dos cosas que cambió el paradigma de una forma radical y lo volvió a sus orígenes. O sea, era novedoso, pero lo devolvió a sus orígenes. Simplemente que era generalizado y privatizado. En vez de ser los gremios los que estaban a cargo de la capitalización, de las jubilaciones y de los riesgos del trabajo, de los seguros, eran empresas privadas que muchas de ellas te enviaron toda la guita que teníamos entre nosotros. Entonces hizo que en la general el sistema comenzara a colapsar de vuelta. En el año 2005, Sergio Massa, al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social, busca un camino intermedio y propone que los que no puedan o no quieran seguir más con el sistema de AFJPs puedan pasar al régimen de reparto. Se vuelve a abrir, porque en el 94, cuando se creó las AFJP, el que estaba en el sistema de reparto no podía pasarse, el que estaba en la AFJP no podía pasarse al reparto, quedó bloqueado. En 2005, Massa vuelve a reabrirlo. En el 2010, esa opción, Amado Boudou la eliminó y estatizó todas las AFJP. Todo el mundo volvió al régimen de reparto, quisiera o no quisiera. Y en el medio surge la Corte Suprema, que empiezan a salir todos los juicios, la gente que empezó a hacerle juicio al Estado por las jubilaciones atrasadas, los que tenían los fondos en las AFJP, los que tenían las jubilaciones mal debitadas, todos los que no cobraban el 82% móviles, todos los regímenes especiales que no se estaban pagando. Todo eso se hizo una inmensa bola de juicios del Estado que la Corte terminaba fallando hasta llegó un momento que se fijó una ley en la cual se aumentaban las jubilaciones 2 veces por año, tratando de seguir el hilo inflacionario para que no se perdiera tanto poder adquisitivo. Llega Mauricio Macri, llega la reparación histórica y de esa forma se
buscó que todos los que tenían juicios contra el Estado desistieran de esos juicios y cobraran la reparación histórica. Muchos economistas dijeron este no era el momento, no había un mango para hacerlo, pero se cumplió con eso. Sobre finales del gobierno, después vino la reforma previsional y un nuevo sistema de cálculo durante el gobierno de Mauricio Macri. Alberto Fernández, ni bien asume, dice esto es impagable, se anula esa ley, empieza a aumentarse a tiro de decreto y ahora se busca una nueva forma y una nueva fórmula que es lo que se está debatiendo. Bueno, desde el inicio, cuando se puso en suspenso la fórmula que estaba, hasta encontrar una nueva, que era lo que venía anunciando el gobierno, yo siempre planteaba la necesidad de poder hacer los cambios cuando ya están en marcha y cocinados y realmente trabajados y demás. Eso no se dio. Llegamos al punto de hoy donde la conversación empieza de cero y parece no haber sintonía entre lo que propone el oficialismo y la coalición mayoritaria de la oposición. A ver si políticamente, ¿desde dónde se para el oficialismo para defender este proyecto? Bueno, Diana, mira, se dio a conocer anoche, ¿no? Nosotros lo dijimos al filo del cierre y ellos hoy salieron a defenderlo, especialmente desde el ANSES. Recordemos que la nueva fórmula para calcular los aumentos a los jubilados se va a basar en un 50% en la recaudación tributaria de la Seguridad Social y en un 50% de la variación de los salarios registrados, lo que es el RIPTE. Y se va a pagar en 2 veces, en marzo y en septiembre, los aumentos. Bueno, eso lo presentaron anoche, lo defienden. ¿Cómo lo defienden? Desde el ANSES hoy salieron a justificar y a decir que pese a que se saca la variable de inflación que contemplaba la fórmula de Mauricio Macri y que la oposición salió a cuestionar hoy severamente, Juntos por el Cambio ya dijo que lo rechaza y que va a sacar su propio dictamen de minoría, pese a que se saca esa fórmula de inflación, los salarios de los jubilados no van a estar afectados por esta nueva fórmula para calcular los aumentos. ¿Por qué? Dicen que la fórmula de Mauricio Macri funcionaba bien en un país que no crece y donde hay inflación. Dice, es una fórmula que funciona ahí, no funciona con una economía sana. Y dicen que mientras que el país crezca, a los jubilados les va a ir bien. O sea, es decir, que están atando el éxito de esta fórmula para los jubilados a que haya un crecimiento económico el año que viene y sobre todo a que los salarios registrados le ganen a la inflación. Hoy ninguna de esas dos cosas pasa ahora. O sea, no hay crecimiento económico. Y no sabemos el año que viene, porque la futurología... Pero por eso, vos fíjate, Diana, que dicen que de acuerdo al presupuesto que se envió, que se va a votar ahora, va a tener media sanción el jueves, va a salir aprobado el jueves, habría, según las variables propuestas, los jubilados tendrían el año que viene, en todo el año, un 32% de aumento. Ahora, es un presupuesto ambicioso, hay que ver si esas metas se cumplen. Y justamente lo que decíamos, hay que ver si los salarios registrados, los aumentos, le ganan a la inflación. Hoy no es así porque si medimos la comparación interanual de agosto del año pasado a agosto de ahora, los salarios están 7 puntos abajo de lo que es la inflación. Los economistas estiman para este año una inflación cercana al 50%, con lo cual los jubilados ahora volverían a perjudicarse. Es una paradoja. Vos fíjate que cuando Macri sacó la nueva fórmula que decía que con la inflación les iba a ir mejor, primero también se perjudicaron porque había un retraso de 6 meses para pagarla, que el empalme del nuevo sistema, con lo cual, que era la promesa, cuando más adelante van a poder disfrutar de esto. Llegó el más adelante y llegó un nuevo gobierno y dijo no, ahora que les correspondería un gran aumento no se los podemos dar. Y vuelven a hacer lo mismo, vuelven a decir, ahora no va a haber mucho aumento, pero cuando el país crezca a futuro... O sea, siempre se los posterga. No importa quién esté en el poder, ¿no? Y siempre se patea para adelante un aumento para los jubilados. Bueno, ya vimos cómo el oficialismo da argumentos. La oposición ya dijo que va a dar su propio dictamen de minorías, que es un ajuste. ¿Esto en qué términos se va a dar? Bueno, ¿cuál es el cronograma que manejan? Mira, ahora cómo sigue esto. El jueves hay una comisión mixta bicameral que se creó justamente para debatir este tema. Algo que también la oposición cuestionó de que la fórmula no haya salido de ahí, pese a que se hubo 16 audiencias con expertos, con juristas, salió la fórmula directamente propuesta al gobierno
¿Por qué? Porque dicen que el sistema no es sustentable y además porque tienen que darle señales al Fondo Monetario Internacional. Salió de ahí, entonces ahora va a haber dictamen, este jueves se reúne la comisión, saldrá dictamen de mayoría y de minoría, se supone. Esos dictámenes se mandan al presidente Alberto Fernández para que los vea y después sigue su camino natural en las comisiones, se supone, de presupuesto y de seguridad social. Estamos hablando de año 2020. Se aprobaría, el oficialismo tiene la intención de aprobarlo antes de fin de año para aplicarse en marzo del año que viene. Año que ya, tiene los números, tiene 118 votos con Massa, necesita 129, pero es muy probable que los diputados de La Baña y los de Córdoba acompañen. Como siempre. Bueno, el fin de año es ahora, es ya, así que tendrían que tener celeridad. ¿Qué pasa con estas dos fórmulas que se presentan? ¿No? La de antes y la de ahora, Facu. Sí, ¿Son muy difíciles? No son tan difíciles. Lo cierto es que dejar en manos de los políticos esta variable es preocupante, es peligroso en la Argentina, por lo que contaba Gise casualmente. La variable anterior que se sancionó en el gobierno de Mauricio Macri se basaba en la inflación, justamente. ¿Por qué? Porque tendía a generar un ajuste en base a que la inflación iba a tender a la baja. Eso no sucedió, se suspende esa fórmula y, como decía Nico, durante el último año fue justamente a partir de los decretos del presidente que se dieron los aumentos. ¿Qué pasa con esta propuesta, con esta nueva fórmula? Esta fórmula se compone el 50% por el aumento de los salarios y un 50% por el aumento de la recaudación y apunta, dentro de lo que es el presupuesto 2021, a que los jubilados recuperen 2 o 3 puntos de poder adquisitivo con respecto a este año que, de haber tenido esta fórmula que propone el gobierno, los jubilados hubiesen perdido y mucho. Solamente mirando la variable recaudación, que es el 50%, se hubiese desplomado más de un 15% el ingreso de los jubilados durante este año. ¿Esto por qué es central para el gobierno justo cuando el Fondo Monetario está en la República Argentina? Porque no hay que perder de vista que representa casi el 50% del costo que tiene el presupuesto 2021, que va a tener déficit, pero además contemplan que con esta nueva variable haya algún tipo de ajuste, de reducción del déficit. ¿Qué pasa en otras partes del mundo con este sistema? La variable que tiene que ver justamente con la recaudación no existe prácticamente en ningún país del mundo. Se contempla, por un lado, obviamente, los salarios, cómo aumentan los salarios, y por otro lado, en muchos países, la inflación es lo que se tiene en cuenta para que justamente los jubilados no pierdan poder adquisitivo a medida que aumentan los precios. Esto es lo que ocurre en la mayor cantidad de países de Europa, excepto España, la inmensa mayoría tienen esa fórmula. Igual, Facundo, déjame decirte también que en todo el mundo siempre es un tema bastante difícil de abordar y que trae muchas disconformidad entre la sociedad y los gobernantes. El sistema jubilatorio evidentemente no es que presenta en algún punto de alguno de los países alguna excelencia. Todos presentan fallas por donde se lo mire. Claudio Loser es exdirector regional del FMI. Claudio, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un gran placer de estar con ustedes acá en un día de otoño hermoso. Por acá se nos viene el calor y al calor del verano que ya va llegando a la Argentina también llegó la misión del Fondo Monetario Internacional y un proyecto previsional al Congreso de la Nación, lo cual empieza a trazar diferentes conexiones entre lo que es la misión del Fondo Monetario en el lugar y también los cambios jubilatorios que puede llegar a tener. La gran pregunta que siempre nos hacemos es realmente ¿qué hacemos con un sistema jubilatorio que no se puede financiar en la Argentina? Sí, evidentemente es un reto muy grande. A mí me tomó bastante sorpresa tratando de entender el nuevo sistema basado en costo de vida y por el otro lado en la recaudación. No lo había visto en ningún lado. No es el tipo de recomendación que el fondo hace. El Fondo Monetario ha hecho estudios importantes sobre el tema jubilatorio, la necesidad de
empezar a corregir problemas en términos de edades jubilatorias, en términos de cuál es el monto que se puede percibir. Pero esto me resulta, es un ajuste bastante extraño. Pero es cierto que hay un problema en todas las sociedades, digamos, en las sociedades más o menos avanzadas respecto de cómo se puede proteger a la gente mayor. El gran problema es que el mundo se está envejeciendo, la Argentina se está envejeciendo, y lo que hay es no solamente un conflicto entre el gobierno y los viejitos, pongámoslo así, sino entre los mayores y la gente más joven, que cada vez son menos para mantener a la población de mayor edad. Claro, Facu. Sí, Claudio, paradójicamente en la Argentina siempre ponemos el foco aparentemente en el lugar equivocado. El problema no es el sistema previsional, sino que al ser un sistema contributivo no existe la cantidad de aportantes en la Argentina desde hace décadas para sustentar ese sistema. ¿El Fondo Monetario puede ir por ese lado, digamos, buscar un ajuste o una reforma por ese lado para cumplir con las metas en los próximos años de lo que tiene que ver con la devolución de la deuda? Yo creo que tiene que ver con la sostenibilidad, no lo diría con la devolución de la deuda. Okay. La Argentina, uno no va a poder pretender que tenga superávit fiscales que permitan pagar la deuda. La cuestión es si los déficits son suficientemente chicos para que como digamos, peso sobre la economía se reduzca. El fondo puede decir que tiene que haber algún tipo de reforma. Quizá el fondo no va a decir hay que cortarle los beneficios a la gente actual, pero va a decir, miren, o tienen que sacar recursos de otros lados del gobierno, o tienen que aumentar las contribuciones a las jubilaciones y pensiones y, digamos, reducir los beneficios a aquellos que no hayan aportado, que es también un problema serio. Es muy duro lo que digo. Nico. ¿Cómo le va, Claudio? En Argentina tenemos la costumbre de que si algo no funciona por un error, se prohíbe para siempre y la culpa es del sistema y no del que cometió el error. Esto lo planteo por lo siguiente. Si el 50% del gasto del Estado son las jubilaciones, ¿tan difícil es decir, o tan alto es el costo político de decir, che, no estaría mal que volvamos a un sistema de administración de jubilaciones y pensiones capitalizado y que el Estado no disponga más de ese dinero? ¿O es que el Estado realmente quiere ese dinero para moverse? Lo que pasa es que hasta hace pocos años eso era lo que el gobierno pensaba. El gobierno decía, se está contribuyendo cantidades importantes y estaba en superávit. Pero eso ha cambiado. Yo creo que tendría que haber una cierta separación. No hay, lamentablemente, yo he estudiado un poquito el tema, digamos, de los sistemas jubilatorios a nivel internacional y realmente no hay una solución perfecta a esto. Tendría que haber algún sistema, digamos, de mayor contribución por parte de la gente respecto de sus propias pensiones, como ocurre acá en Estados Unidos, pero también esto tiene que ser suplementado con una pensión mínima para toda la gente, porque no todos pueden tener acceso a, digamos, a un nivel de ingreso razonable. Bueno, de hecho, habíamos hablado antes de arrancar el programa incluso de la gran cantidad de personas que no pudieron aportar, que ahora están incluidas y tienen una jubilación en la Argentina. Bueno, ¿qué pasa con esas personas que realmente no pudieron aportar en su momento y reciben? De algún lugar hay que sacar dinero para ayudarlas. Sí, bueno, es que hay dos temas, hay entre 2 y 3 temas. Uno que no le gusta a nadie, y seguramente no en la Argentina, es que la edad jubilatoria tiene que aumentar. O sea, estoy hablando de demografía, no es un tema ético, sino que
la población está envejeciendo. La Argentina en eso está mejor que Brasil, por ejemplo. Brasil se está envejeciendo en realidad, en términos relativos, quizá más rápido que la Argentina. Claro. Otros países, Uruguay es más viejo que la Argentina, Chile tiene más problemas. De Pero alguna son manera, problemas que también pasan alrededor del mundo, ¿no? Francia, bueno, Rusia, que conozco bien el caso. China. China. La China es un problema, ahí el problema también es serio y ahí no hay jubilaciones serias. Pero yo creo que independientemente de lo que sea, para la gente más pobre, las más vulnerables, a mi juicio, tiene que haber un nivel de ingreso mínimo. No estoy hablando del ingreso universal que habla mucha gente a nivel internacional, pero un ingreso razonablemente no muy alto para la gente que no ha contribuido, incluso para los mayores. Pero hay otra cosa que no nos gusta reconocer, y es que los jubilados no están bien en la Argentina. Pero si uno analiza a los jubilados respecto del promedio poblacional, no están peor que el promedio poblacional. ¿Del mundo vos decís? No, en el mundo en general, incluso en la Argentina. En la Argentina, o sea, no estoy hablando de los ricos y todo eso, pero estoy hablando de promedio. Yo creo que el nivel de pobreza a nivel de la gente más joven, de los niños, es mucho más grave que a nivel jubilatorio. Ahora entiendo. Yo entiendo que no tiene que ver exactamente con el tema, pero es un problema muy serio que no va a ser fácil. El fondo no tiene la solución para esto. Es algo que va a tener que trabajarse desde adentro. Desde el gobierno. Giselle. ¿Qué tal, Claudio? Giselle Rumo lo saluda. Hubo incorporación, más o menos 3 millones de personas que nunca aportaron durante el gobierno de Cristina Kirchner al sistema jubilatorio. ¿Eso cómo influye y qué se hace con esa gente? Porque obviamente no se puede ir para atrás y dejarlos sin nada, digo, al hacer un ajuste. ¿Cómo influyó, digamos, esta incorporación? Yo voy a hacerme el técnico. Hay que distinguir entre el stock y el flujo. Yo creo que la gente que ya recibió jubilación, esa gente uno no los puede sacar del sistema. Yo creo que sería una situación, yo creo, éticamente incorrecta, aunque financieramente costosa, pero tiene que cambiar para el futuro. Para el futuro no puede seguir un sistema de este tipo. El problema jubilatorio, yo creo que hay que dividir las dos partes, el hoy y el mañana. El hoy, bueno, uno puede jugar con la jubilación, es decir, que bajen en términos reales como los salarios en el sector público también, que van detrás de la inflación. Pero uno no puede decir, esta gente ahora le vamos a cambiar las reglas del juego. Pero en términos de sustentabilidad, mirando los próximos 10 años, yo creo que realmente hay que trabajar muy, muy duro para poner la casa en orden, lamentablemente. Y tener que ahorrar. Claro. Facu. Central. Si pudiera. Claro. Claudio, insisto con la contracara de lo que tiene que ver con las jubilaciones, que es con aquellos trabajadores activos. Bajo la nueva tutela del Fondo Monetario Internacional, ¿se abre la puerta también a una reforma laboral que integre a las millones de personas que están en la informalidad? Espero que sí. Espero que sí, en el sentido de que nuevamente, esto es una visión personal, no está hablando Claudio Loser del Fondo Monetario, aunque mi ADN, como lo he dicho, ha sido permanentemente ha sido afectado por esto. Yo creo que en la Argentina hay dos grupos de personas, tres también, pero están los que están en el sistema formal, los sindicatos de las empresas grandes del Estado, y están los que están afuera, que realmente no pueden entrar porque es un sistema carísimo para los pequeños empresarios. Yo creo que tiene que haber un sistema más flexible. No estoy hablando del sistema norteamericano, que
no entraría bien en Argentina, pero ciertamente es un sistema bastante, digamos, donde haya más flexibilidad para contratar y para, digamos, despedir o para que la gente no trabaje por un tiempo, como se está viendo, está ocurriendo en Europa en este momento. Profesor, quiero aprovechar que está con nosotros porque en reiteradas oportunidades le hemos consultado acerca de la economía en general del país, más que nada en las crisis económicas que tenemos constantemente en la Argentina y el dólar. Usted en varias oportunidades este año habló de la necesidad de devaluar. ¿Sigue pensando lo mismo? A pesar de que se revaluó en el mercado paralelo, por lo menos eso es lo que uno lee, yo pienso que el tipo de cambio comercial real, efectivo, sigue siendo muy bajo. El de las exportaciones, incluyendo retenciones, e incluso el de ciertas importaciones, creo que es demasiado bajo y lleva a una reducción en la eficiencia del sistema. Yo creo que el dólar comercial tiene que subir para que la Argentina funcione. Duele, yo sé, como duele cuando uno tiene un diente cariado, como digo yo, o tiene un apéndice infectado y hay que operarlo. Claudio, gracias por atendernos. Que tengas buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes siempre por la paciencia que me tienen en mis comentarios. No, por favor, es un placer escucharlo y además también adquirimos su análisis e información. Hoy principalmente nos estamos abocando a el proyecto previsional, ¿no? En el contexto de la visita del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, Claudio Lócer dio varias definiciones. Habló que no termina de entender mucho la fórmula, pero que, bueno, habría que evaluar cómo la van a llevar a cabo. La discusión en el país también va por el lado político, que no hay consenso entre el ala oficialista y la mayoría opositora que tiene Juntos por el Cambio. Vamos a hablar de todo este tema con Silvia Arce, que es abogada previsional. Silvia, buenas noches y gracias por atendernos. A ver si nos está escuchando. Silvia, ¿nos escuchás? No. Parece que está conectada, pero con otra Recibiendo situación. informaciones. No, le quería consultar, volver a lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos en el sistema jubilatorio de nuestro país para financiarse? Nosotros tenemos muchísimos gastos por parte del Estado, un Estado que, como yo siempre les digo, es pobre y que el 50% decías que es... Prácticamente, es poco más del 40%, pero se te contempla dentro de lo que son los gastos del ANSES también gastos vinculados, por ejemplo, al IFE o, al AUH, entre otras cosas, entonces se eleva al 50% del gasto total del gobierno. Bueno, vamos a ver si está conectada la abogada previsional Silvia Arce. ¿Ahora me escucha, doctora? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, nos estábamos preguntando cómo hacemos, ¿no? Con un sistema jubilatorio que parece que no se financia a sí mismo. Es realmente complicada la situación, pero básicamente por varios motivos. Un motivo muy grande es la cuestión económica y la recesión que tenemos, que eso impacta directamente en la falta de empleo en blanco. Entonces, si tenemos un sistema previsional que se financia con los aportes y contribuciones de gente que parte, ¿no? El 50%, con gente que trabaja en blanco y no tenemos trabajo, ese es el primer problema enorme que tenemos, digamos, como país. La problemática es que tienen que darse varios factores para que esto implique y mejore. Tiene que haber una reactivación económica, tiene que haber una producción y tiene que haber empleo en blanco. Eso como primera medida. Y además, una muy buena administración y gestión de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A ver si... Sí, ¿cómo estás? Para que haya empleo en blanco, entonces, ¿es necesario que haya una reforma laboral? ¿Tiene que estar atada a la reforma previsional y a la tributaria? Claramente es una de las situaciones. Lo que pasa que lo que tiene que haber, aparte de una reforma laboral, una reactivación económica.
básicamente, que haya inversiones, que haya pymes que empiecen a funcionar, que se empiece a contratar gente, que se empiece a mover nuestra economía, ¿no? Que lamentablemente, como es de público y notorio, con todo esto de la pandemia, realmente se ha complicado mucho más. Nico. ¿Cómo le va, doctora? Una de las cosas que se plantean y se abordan en el mundo, sobre todo en Europa, es, y genera sus buenos problemas, como ha ocurrido en Italia, es subir la edad jubilatoria, ¿no? Acá ya ha ocurrido a fines de los 80, cuando se pasó de 50-55 a 60-65. No, perdón, de 55-60 a 60-65. Pero la expectativa de vida era muy corta. Ahora que la expectativa de vida de Argentina ha crecido tanto, es verdad, hay mucho tiempo de jubilación, pero llega un momento en que el cuerpo humano tampoco da para seguir trabajando. ¿Hasta cuándo se puede seguir subiendo la edad jubilatoria? Hay una realidad, volvemos a lo mismo que mencioné hoy. Para pensar en subir la edad jubilatoria, primero tenemos que tener empleos para ofrecer. Si yo no tengo empleos para ofrecer a personas de 40 y 50 años, imagínense las personas de 60 años que estén próximos a jubilarse. Muchas veces jubilarse para los empleadores es que la gente se retire de las empresas que tienen una antigüedad determinada y que se empiece a renovar, digamos, el staff. Con lo cual creo que son como muchas medidas que son necesarias. Vuelvo a insistir, el día que tengamos un país productivo, con crecimiento económico, con trabajo en blanco y demás, va a ser mucho más fácil tomar todo este tipo de medidas. Pero hoy, una persona que se queda sin trabajo a los 60 años o 65, si queremos subir la edad jubilatoria, ¿ustedes creen que va a conseguir trabajo, reinserción laboral? Es complicado. Es muy complicado. Ahora, doctora, una consulta le hago, porque uno siempre cuando empiezan en los diferentes gobiernos, no importa de qué color político sean, a hablar de las reformas previsionales o diferentes proyectos para cambiar fórmulas y demás, siempre se liga también como contrarrespuesta a la palabra ajuste. ¿Es real que siempre los jubilados pagan con un ajuste las diferentes fórmulas y cambios que hay en el sistema jubilatorio o muchas veces está estigmatizado? Se lo pregunto desde la ignorancia para tratar de entender. Totalmente. La realidad es que el problema que tenemos hoy fundamental es que no alcanzan los fondos de ANSES para hacer, digamos, para hacer frente a todas las obligaciones. El porcentaje de pasivos y de beneficiarios de planes, porque no todos son jubilados y pensionados, también hay muchos planes no contributivos que ANSES está pagando. Entonces, si tenemos que dividir todo lo que es planes contributivos, que son jubilaciones y pensiones, y los no contributivos. Si pudiéramos separar eso, estamos pensando que realmente podríamos tener más chances de ser un sistema que se sustente. Pero si le incorporamos todos aquellos beneficios no contributivos que son ayudas que realiza el gobierno a personas vulnerables o madres de 7 hijos o que tengan problemas de invalidez y los ponemos en la misma bolsa ANSES, es muy complicado poder sostener tanto. Entonces, realmente hay que pensar para tener algo que no es solo la reforma esta que están considerando como aumentos para los jubilados, sino lo que hay que hacer es ver de tener una reforma en un montón de aspectos, acompañado de un crecimiento económico, vuelvo a insistir, de trabajo en blanco, de hoy por hoy tenemos que pensar que el 40% del trabajo es informal o en negro, o parcialmente tenemos mucho monotributo también. Entonces todo eso afecta afecta lo que sería ANSES y luego eso impacta en el presupuesto de no hay aportes, no hay aportes. Si no hay trabajo en blanco, no hay aportes. Sí, Facu. Sí, doctora, y particularmente con esta variable, esta nueva fórmula que propone el oficialismo, ¿cree que puede abrirse una nueva puerta de una catarata de juicios por parte de los jubilados en los próximos años? No creo que tenga que ver con un tema de... No, porque una vez que sea ley, lo que se decida se va a decidir y van a ser los aumentos. Pensemos que esta ley sería muy similar a la que ya estaba vigente en el gobierno de Cristina entre el 2008 y 2017. Y no, los juicios que se iniciaban no era por el reclamo de esta fórmula. No creo eso. Lo que sí creo, vuelvo a insistir, que pensar en una fórmula que esté ligada al crecimiento del país y variación salarial en un contexto como el que estamos, sin tener cerca
una cláusula que en caso de inflación podamos aplicar inflación, lo veo muy complicado y veo que estamos muy lejos de beneficiar a los jubilados. Hola, Arce, siempre hablamos de las jubilaciones en general y pensamos en la gran cantidad que hay. Y cuando aparecen este tipo de reformas se vuelve a hablar de lo masivo. ¿Qué pasa con las jubilaciones especiales? No, bueno, las especiales serían las que son móviles, por ejemplo, docentes, científicos. ¿A eso te referís? Sí, también las que tienen determinados políticos, Las de jueces, las de Bueno, privilegio. son todas, esas son leyes especiales. Políticos ya no hay más, salvo presidentes y vicepresidentes. Se han derogado el resto digamos, de los que tienen beneficios Nico, siempre en me nación. corrige lo mismo. Sí, en provincia sí existen, pero en lo que es nación, diputados, legisladores y demás funcionarios no tienen jubilaciones de privilegio. Lo que es privilegios no, especiales, regímenes especiales. Lo que es docentes tienen el 82% móvil. Eso significa que está atada la jubilación al haber una actividad del docente. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, que tienen diplomáticos lo mismo. Son todas jubilaciones que nada impacta toda esta medida, solo que tienen sus leyes especiales y su manera de calcular la jubilación que está atada al haber una actividad. ¿Alguna pregunta Sí, más? respecto de esas jubilaciones especiales, o sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, la histórica caja de la Policía Federal. Son cajas históricamente deficitarias. Son cajas distintas, ¿eh? No, Todas las... sí, se me ocurre, pero son cualquiera de esos regímenes especiales son históricamente deficitarios. ¿Hay alguna forma de que eso deje de ser deficitario? Porque, por ejemplo, un oficial de policía que es herido en cumplimiento del deber a los 25 o 26 años va a cobrar, y le corresponde, de por vida, pero no hay ingresos que lo compensen. Mira, el tema es lo siguiente. Vos pensás que tenemos 13 cajas provinciales, todas deficitarias. ¿Qué son las cajas provinciales? Son las que tienen determinadas provincias, 13 provincias, en los cuales todas las personas, también policías, docentes, personas que trabajan ante Estado provincial, tienen jubilaciones especiales. Esas cajas también son deficitarias, porque a lo largo de los años hay más pasivos que activos. Entonces, es la problemática y termina el Estado Nacional solventando para poder llegar a... Entonces, todo eso debería haber una reestructuración previsional integral. Lo que ocurre es que la política está muy metida en todas esas cajas provinciales. Entonces, cada vez que Nación intenta modificar las cajas provinciales, se arma una hecatombe terrible. La última modificación grande fue la de Banco Provincia, que fue una caja que se ha modificado las condiciones y se pudo lograr. Pero no podemos pensar que en una caja provincial como la de Buenos Aires o el resto sea muy fácil hacer ese tipo de modificaciones por cuestiones netamente políticas. No, yo creo que si deciden y tienen los consensos necesarios, lo pueden hacer. Pero bueno, son cajas que no quieren soltar tampoco las provincias que tienen sus cajas. Vamos con la última pregunta. Sí, bueno, porque esas cajas se usan para hacer política, se mete mano, por supuesto, en la ANSES, en esas cajas. Entonces, ¿no ayudaría para intervienen cajas provinciales, pero interviene la provincia, digamos, ANSES no interviene. Lo que hace es termina solventándolas porque no llegan a fin de mes. Está bien, bueno, me refiero, en general siempre son cajas, o la ANSES misma también, en la que se mete mano para hacer política. Entonces la pregunta es, ¿ayudaría a un sistema mixto de jubilación como hemos tenido con el gobierno de Kirchner y que después se levantó, ¿no? Para que administren mejor las empresas. Lo que pasa que lo importante, a ver, lo que yo creo es importante muchas veces los requisitos que exigen las cajas son muy distintas a las que están en Nación. Muchas veces hubo intentos de armonizar las cajas, era la palabra que utilizaban, de que sean más o menos las mismas condiciones. Eso no se ha logrado hacer. Obviamente que eso lo que generaría es que tener un déficit no tan grande. Hoy tenemos un déficit fiscal muy grande a raíz de esto también, porque hay que salir a pagar agujeros de otras provincias porque no los pueden dejar sin cobrar. Entonces, claramente son decisiones políticas de consenso y es necesario acordar entre las partes y ahí empiezan siempre los problemas. Como vos decís, muchas veces las cajas provinciales hacen política, entonces tampoco los gobernadores quieren soltar las cajas.
Entonces es complicado. Es un circuito. El loop que siempre nos comenta acá nuestro compañero Facundo Zonati, en loop, constantemente los problemas. Doctora Arce, gracias por atendernos. Un placer, que estén muy bien. Nosotros vamos a ir un corte y al regreso vamos a analizar si realmente vamos a poder evitar un rebrote en la Argentina de coronavirus o no. Ya venimos.